Buen día. En este segundo video hablaremos sobre la coagulación y algunas enfermedades asociadas. Parte A. La hemostasia primaria. La hemostasia primaria es el proceso que conlleva la formación del tapón hemostático plaquetario que comienza ante una lesión del tipo vascular que deja expuesta la capa colágena del subendotelio, lo que envía una señal de activación a las plaquetas. Los mecanismos que permiten la formación de este tapón son tres: adhesión plaquetaria al subendotelio o tejido perivascular a través de proteínas adhesivas como el colágeno, y la activación y secreción de sustancias que activan y aceleran la reparación tisular y el coágulo plaquetario. La hemostasia secundaria es la activación del sistema de coagulación. Esta se divide en tres fases: iniciación, amplificación y propagación. En la fase de iniciación, la tromboplastina o factor tisular de las vesículas o membranas dañadas se unen a la superficie plaquetaria de un trombo en progreso. En la fase de amplificación se le conoce como periodo protrombótico ascendente, donde se activan las plaquetas con exposición de los fosfolípidos de membrana y se genera una membrana procoagulante que libera su contenido de sus gránulos alfa. En la fase de propagación, aquí el complejo protrombinasa, factor BA, XA y calcio convierte la protrombina a trombina, propiciando una explosión de la trombina, formándose a partir de aquí fibrina y por lo tanto un coágulo. Parte B. La púrpura citopénica idiopática es la trombocitopenia aislada con médula ósea normal y otras causas de trombocitopenia ausentes. Su fisiopatología. La destrucción de las plaquetas periféricas se ve incrementada, la producción de plaquetas está diezmada y existe presencia de anticuerpos contra las glicoproteínas específicas de la membrana plaquetaria. Enfermedad de von Willebrand. Esta es del tipo hereditario. Es un trastorno hemorrágico genético y clínicamente heterogéneo hereditario, cuya causa es la carencia o mal funcionamiento de la glicoproteína factor von Willebrand, cuyas iniciales son BWF. Su fisiopatología es la siguiente. Atendiendo a diversos estímulos, la glicoproteína factor von Willebrand es liberada de los gránulos de las plaquetas y células endoteliales, siendo el mediador entre las plaquetas y los lugares donde existe lesión vascular. Además, funciona como unión y estabilizador de su proteína procoagulante factor 8. Su deficiencia puede ser del tipo parcial cuantitativa, cualitativa y total. La hemofilia A. La hemofilia A es una enfermedad del tipo recesivo que se liga al 10 y es causada por un déficit del factor de coagulación plasmático funcional 8. Puede iniciarse por una mutación espontánea o por factores hereditarios. En su fisiopatología tenemos que el factor 8 es producido en el endotelio vascular del hígado y el sistema retículo endotelial, luego de la síntesis del factor 8, se mueve hacia la luz del retículo endoplásmico, uniéndose a proteínas que regulan la secreción, donde una parte es degradada y la otra entra al aparato de Golgi, donde se dan cambios que modifican los hidratos de carbono. Al agregarse sulfatos, se afecta la actividad procoagulante del factor 8. La hemofilia B. La hemofilia B también es llamada enfermedad de Christmas. Es una enfermedad de tipo recesivo hereditario y, al igual que la hemofilia A, también está ligada a 10, por lo que hay deficiencia del factor 9 funcional de coagulación plasmática. También puede ser originada por mutaciones plasmáticas y procesos inmunológicos adquiridos. En su fisiopatología tenemos que la falta o déficit del factor 9 interrumpe la cascada de coagulación intrínseca normal.
Luego entonces pueden presentarse hemorragias espontáneas o sangrados profusos como consecuencia de algún traumatismo. Las hemorragias pueden presentarse en articulaciones, músculos, sistema nervioso central, sistema genitourinario, sistema cardiovascular y pulmonar. El factor 9 se sintetiza en el hepatocito, donde tiene una modificación post-traduccional para ser enviada a la sangre con una vida media de entre 18 y 24 horas. El sistema de coagulación produce una capa de fibra en el sitio del trauma, iniciando con el factor 12, entra en contacto con el endotelio dañado. Luego el factor 10 se convierte en factor 10A, formando el complejo de protrombinasa con fosfolípidos, iones de calcio y factor 5A activado por trombina. Al dividirse la protrombina en trombina, esta convierte el fibrinógeno en fibrina, que a su vez forma una malla estabilizada por el factor 13A. Cuando se presenta un trauma, el factor 8 y el factor 9 se activan dividiendo y activando el factor 10. Entonces, al faltar alguno de estos factores, se da una alteración significativa de la formación de coágulos, lo que provoca un sangrado clínico. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes.